Hola chicos, vamos a empezar hoy con el tema de TDAH. Saben que es trastorno por déficit de atención con hiperactividad e impulsividad, eso significa TDAH. Em, Puede ser el trastorno de déficit atencional sin hiperactividad e impulsividad. Lo característico de este trastorno es la dificultad atencional. Como ya vimos, la atención en todos sus subsistemas. Tienen una definición de lo que es el TDAH y lo importante es que habla de que la atención es parte del genotipo. ¿Qué quiere decir? Que es un trastorno genético y que el déficit atencional va a estar dado por las características genéticas de la persona. Sin embargo, la hiperactividad depende del fenotipo, quiere decir del contexto, del ambiente en donde esa persona se desarrolle, sabiendo que hay varios estudios que se hicieron en donde personas con características genéticas similares, incluso en hermanos con el mismo diagnóstico, han desarrollado una hiperactividad diferente de acuerdo al contexto, al ambiente familiar, a la forma de crianza, a las pautas, ¿sí? Por eso es tan importante cuando se diagnostica este trastorno poder acompañar a toda la familia porque hay un montón de estrategias y de intervenciones a nivel familiar que favorecen a que muchas características de la hiperactividad y la impulsividad sean controladas y manejadas y la persona aprenda diferentes conductas para ir compensando y modificando estas características propias de la hiperactividad y de la impulsividad. En este gráfico van a ver las áreas relacionadas con la atención. Acuérdense que nosotros vimos que la atención es un sistema que está formado por varias zonas que trabajan interrelacionadamente. Por lo tanto, acá se marcan cuáles son las zonas que intervienen. Fíjense que empezamos con la sustancia reticular. ¿Se acuerdan que yo les dije que es esta reacción de Roussel que está en la base del cerebro, en el tronco? Ven que está marcado ahí abajo del cerebro en azul, justo atrás del cerebelo. Luego está el giro fusiforme, que es la zona que une el occipital con el temporal de ambos hemisferios. El córtex parietal posterior, ¿sí? Que es la zona de atrás del lóbulo parietal. Y obviamente las zonas prefrontales. Todas estas zonas intervienen en todo este sistema, tanto en el hemisferio izquierdo, en el hemisferio derecho, y se van activando según las distintas actividades que realiza la persona. Por eso cuando hablamos de un trastorno de déficit atencional, hablamos de que todas estas zonas tienen un funcionamiento deficitario. En algunas más, en algunas menos, pero en todas va a estar alterada su funcionalidad y va a estar alterado todo el sistema, ¿sí? Sabemos que una cosa es un niño con dificultades de atención sin llegar a tener un trastorno por déficit de atención, ¿sí? Las dificultades atencionales pueden darse, por ejemplo, en un chico con dificultades intelectuales, en un chico con trastorno del espectro autista, en un niño con dislexia, ¿sí? Ahora, esta característica atencional, este déficit atencional, puede estar relacionado con el déficit de base, pero no implica que sea un trastorno de déficit de atención. Cuando hay trastorno de déficit de atención, tenemos zonas específicas que están alteradas desde su estructura y su funcionalidad y tenemos un perfil determinado del niño que es generalmente un niño con mucha capacidad intelectual, con un nivel promedio o superior en cuanto a su capacidad intelectual, con muchísimas habilidades para hacer distintas actividades, sean artísticas generalmente, pero también a veces habilidades para la matemática, para el lenguaje, para la expresión, pero tienen un gran déficit en el poder manejar todo este sistema atencional. Y esto es importante porque muchas veces se habla del TDAH
que está relacionado con otra patología. Y en realidad es un déficit atencional, pero no llega a ser un TDAH. Entonces acá hay que discriminar. Los niños que tienen trastorno del espectro autista o que tienen dificultad intelectual o que tienen déficit en las funciones ejecutivas, puede ser que tengan dificultades atencionales, lo que no quiere decir que esas dificultades atencionales sean un TDAH. Los niños que tienen TDAH, además, pueden tener dificultades de aprendizaje, pueden tener dificultades de la comprensión, pueden tener dislexia, ¿sí? Una cosa no tiene que ver con la otra. Lo que tenemos que siempre determinar es cuál es el trastorno de base, el más destacado, y saber que puede haber dificultades de la atención, pero que no necesariamente esas dificultades son un TDAH. Acá vemos un gráfico que marca dos imágenes cerebrales obtenidas de un PET, que es un estudio que se hace en Estados Unidos para investigación, en donde se ven distintas zonas del cerebro iluminadas con distintos colores. Tienen un cerebro sin TDAH y un cerebro con TDAH. Y pueden notar que hay zonas con colores diferentes según tenga o no TDAH. Eso implica que hay un funcionamiento distinto. Como dice ahí al costado, ven que dice que los niveles de transporte de la dopamina son mucho menores en niños que tienen TDAH, en aquellos que no tienen la enfermedad. Acá habla de enfermedad, no es exactamente una enfermedad, sino un trastorno del desarrollo. Esta imagen tiene algunos años, es de muchos años antes que el DSM-5, por eso habla en estos términos. Lo importante es saber que tanto el estímulo eléctrico como químico del cerebro, esto que se mueve en la sinapsis, está alterado porque hay una estructura cerebral diferente en el TDAH y por eso la transmisión de energía eléctrica y la transmisión de neurotransmisores va a ser distinta en mayor o menor cantidad de acuerdo a las zonas y de acuerdo al neurotransmisor, pero esto va a provocar un funcionamiento distinto. Por eso el tratamiento de este tipo de trastornos lo que busca es la compensación, es ir, gracias a la plasticidad cerebral, desarrollando nuevas áreas cerebrales que compensen la funcionalidad deficiente porque la estructura cerebral es deficiente de estos niños, de estos jóvenes que tienen este trastorno. Volvemos a ver acá dos imágenes del cerebro, otra vez realizadas por PET, y hay antes de esas imágenes un detalle de cuáles son las zonas cerebrales involucradas en distintas tareas. Por ejemplo, dice la atención focal en el procesamiento de palabras y está involucrado el giro singulador anterior, que es la zona más que está por detrás del prefrontal, de las zonas frontales, el cerebelo y las regiones parietales posteriores del hemisferio derecho. En cambio, para hacer tareas de atención selectiva, las áreas relacionadas con la visión, las regiones parietales posteriores y occipitales, ¿sí? Entonces vemos que según el tipo de actividad que vamos a realizar y la atención que necesitamos, ya sea focalizar, sostener, cambiar, sea con hemisferio derecho o izquierdo, son distintas zonas las que se activan. Lo interesante de la imagen es que muestra la motivación. Fíjense que hay una imagen con poco color, con colores más amarillos y poco colorado, que es una activación discreta del cerebro ante una tarea de escasa motivación. En cambio, los colores se ponen fuertes, el rojo más intenso y muchas más zonas iluminadas cuando la activación cerebral es muy fuerte frente a la elevada motivación. Esto que muestra, ustedes saben que una de las características de los chicos con dificultades atencionales es la falta de motivación porque como cuesta mucho focalizar la atención o sostenerla, es difícil motivarse frente a un estímulo porque el estímulo no provoca que esa atención focalice o sostenga para poder realizar la actividad. Entonces, generalmente hay una discreta, como se ve en la imagen del lado izquierdo, una discreta activación y motivación frente al estímulo.
cuando sí pasa una activación mucho más fuerte en los chicos que no tienen este trastorno y que entonces el estímulo los mueve de otra manera. Y abajo, fíjense que es lo que ya habíamos hablado en el power anterior. El nivel de atención no se mantiene constante durante todo el día, tiene fases cíclicas que se relacionan con los biorritmos, ¿sí? El nivel de cortisol en sangre, el cansancio, el sueño, aspectos emocionales y lo que decíamos de cuáles eran estos elementos que regulaban la atención y que durante el día nosotros tenemos mayor o menor capacidad atencional por estos factores internos que todos transitamos y que nos va modificando nuestro nivel de atención. Bueno, y por último, describe la neuroanatomía, ¿sí? Es decir, qué características estructurales tiene el cerebro de los niños y los jóvenes con TDAH. Vemos que el funcionamiento ejecutivo está alterado porque falta inhibición de respuesta, falta planeamiento comportamental, falta atención selectiva, y falta organización de la información. Todas estas funciones ejecutivas que no se realizan en forma adecuada cuando tenemos un déficit de atención por TDAH. Y además, en estudios de investigación que se han realizado generalmente en Estados Unidos a través de distintas técnicas como puede ser resonancias magnéticas, PET y demás, se encontró que el volumen cerebral es más reducido, que hay una reducción bilateral en el tamaño prefrontal. Esto quiere decir que los lóbulos frontales son más pequeños que en los chicos que no tienen este diagnóstico. Hay una disminución en el metabolismo cerebral de la glucosa en el lóbulo frontal, menor activación de la corteza prefrontal del hemisferio derecho, hipoactivación en la corteza cingular anterior, menor activación de los ganglios basales, pérdida de la simetría normal. Esto quiere decir que nosotros, cuando no tenemos trastorno de TDAH, nuestro cerebro es asimétrico. Quiere decir que el hemisferio izquierdo es un poquito más grande que el derecho. Esto está muy ligado en Occidente por el tipo de estimulación y de educación que recibimos. Nuestra educación es eminentemente prioritaria en el desarrollo de las áreas del lenguaje que están principalmente en la zona izquierda del cerebro, por eso nuestro hemisferio izquierdo es un poquito más grande que el derecho. No pasa así, por ejemplo, en países orientales, en donde el lenguaje y el idioma es gráfico y entonces hay más estimulación del hemisferio derecho por el procesamiento simultáneo y por el manejo del espacio que tiene el hemisferio derecho en relación al lenguaje, que son gráficos, son dibujos y es mucho más simbólico. En los chicos con TDAH se pierde esta asimetría que es esperable. Y en las tareas de Stroop no se activan las áreas cerebrales del cíngulo anterior. Esto se ha visto cuando se le ha pedido a la persona que realice el Stroop y lo estaban evaluando con estas técnicas de imágenes donde se ven cómo se activan cada zona. Estas son características neuroanatómicas. No quiere decir que todos los chicos con TDAH las tengan todas, pueden tener algunas, ¿sí? Esto nosotros no lo podemos determinar con las técnicas que tomamos, porque nuestras técnicas lo que evalúan son características sintomatológicas, cómo el chico reacciona, qué conductas tiene, no vamos a ver la estructura cerebral ni cómo se transmiten los neurotransmisores. Esto se hace a modo de investigación, pero sabemos que si por los test que tomamos y la sintomatología que presenta podemos hablar de un TDAH, tenemos que saber que algunas de estas características neuroanatómicas va a tener ese cerebro y que por eso nuestro tratamiento va a ir a compensar estas alteraciones generando nuevas zonas, nuevas redes neuronales para que puedan cumplir con el funcionamiento de estas zonas que no lo cumplen porque tienen esta estructura y este funcionamiento deficitario.